Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús
el Salvador. Señor, le bendiga, mi hermano. Hazme un instrumento de
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga grandemente a cada hermano y hermana o cualquier amigo que nos oye. Soy la hermana Luisa, estoy aquí de nuevo para compartir con ustedes un testimonio, o más que un testimonio, una enseñanza, una experiencia, que siempre el Señor está pendiente de nosotros, enseñándonos, llevándonos para que hagamos siempre su voluntad y no lo que a nosotros nos parece. Hace tiempo atrás, yo no tenía mucha experiencia en las cosas del Señor y bueno, actuaba uno de una manera pues muy humana, que si no era el pastor pues uno no hacía nada. Pero ya el Señor venía enseñándonos, como hasta ahora nos ha estado enseñando, que no es solamente el pastor, que la oración solamente se hace en fe y cualquier hermano puede orar, cualquier hermana, y bueno, Dios responde la oración, no es solo el pastor. Pero en ese tiempo pues yo tenía, no solamente yo, todos en la iglesia pues estábamos en esa condición pues, nos faltaba experiencia todavía de las cosas del Señor, la enseñanza del Señor. Bueno, me pasó lo siguiente, bueno, fue una enseñanza muy tremenda porque pude aprender. Y veo como el Señor siempre nos está recordando eso y doy gloria a Dios porque veo que sí era el Señor que nos venía enseñando. Y también aprendí de que la sanidad dura hasta que dura la fe. Lo experimenté en ese tiempo, en esa época, y tiene uno la experiencia de lo que pasa si dudas y lo que te pasa si crees. Entonces, bueno, esa fue una lección que yo aprendí, porque la palabra de Dios siempre dice que todo ayuda bien a los que Dios ama, y de verdad que me ayudó a entender y a conocer que era así. Bueno, yo en ese tiempo vivía por allá por Portuguesa y bueno, no tenía mucho tiempo, mucha experiencia en las cosas del Señor y bueno, resulta que donde yo me congregaba, bueno, íbamos muy bien, pero de repente nos quedamos sin pastor, cosas que pasaron, que no vienen al caso ahorita, pero nos quedamos sin pastor y quedamos allí pues solamente oyendo las cintas de los mensajes predicados por el profeta y cintas de mensajes predicados por el hermano Gardona, y así nos manteníamos lo que eran los viernes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. Y pasamos un tiempo en esa condición, y a los tiempos apareció, no a los muchos tiempos de que pasó lo que el pastor nos dejó la congregación, apareció por allá un hermanito, pero como eran esos tiempos que no se tenía mucho conocimiento, el hermanito era, como lo llamábamos en aquella época, un copastor, que solamente ayudaba al pastor. Bueno, llegó por allá, el Señor lo envió, y el hermano que era el que se encargaba de la iglesia, el diácono, pues entonces lo acomodó, lo atendió y el hermano consiguió y bueno, se quedó allá. Y entonces él ayudaba, tomó de una vez la acción, pero ayudaba lo que se creía en ese tiempo que él solamente podía ayudar, que era ayudar allí. Entonces era un director de cántico y todo eso, dirigía los cantos y hacía todo eso, y después tuvo también de orar por las necesidades y lo hacía también, pero no predicaba. Entonces pasamos un tiempo así. Y a los tiempos el hermano Rafael Pineda, que de repente algunos hermanos lo recuerdan, que era el pastor Diospino, el que estaba antes del hermano Joel, consiguió un hermanito que él sí era pastor, un hermano muy lleno del Espíritu Santo, de verdad. Y bueno, sí, habló con él y nos lo mandó para allá, pero el hermano tenía un trabajo fijo y se comprometió solamente a ayudarnos los domingos. Y entonces él nos ayudaba, o sea, iba y predicaba la palabra el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y ya llegaba a veces los domingos en la mañanita o los sábados en la noche,
y luego él se regresaba el domingo en la noche o el lunes en la mañana, pero él se comprometió solamente ayudarnos los domingos porque era el único día que él tenía libre. Entonces, bueno, así tuvimos un tiempo. Entonces resulta que en ese tiempo pues me agarra a mí un dolor en la espalda, pero teníamos toda la cuestión de que teníamos que tenía que ser el pastor que orara por nosotros, pues. Y el domingo pues él se llenaba todos los hermanos pasaban pues por sus necesidades, distintas necesidades que habían, y todos pasaban, pues era el domingo porque estaba el pastor, porque teníamos esa idea todavía. Entonces el que se enfermaba pues tenía que esperar el domingo, porque era la fe que teníamos en ese tiempo. Entonces, bueno, así me pasó, y resulta que el día viernes me sentía muy mal con ese dolor, y resulta que cuando yo llego a la iglesia, pues el Señor me lee mis pensamientos por medio del hermanito, y el hermanito que dirigía, y el hermanito dice porque él dirigía los cánticos y hacía la oración por las necesidades, pero nadie pasaba por lo que le estoy diciendo. Entonces él dice, cualquiera que tenga, vamos a orar por las necesidades, cualquiera que tenga una necesidad, un dolor, la necesidad que sea, dice el hermano, pase para orar por usted, y no esté esperando que sea el domingo, que está el hermano, que está el pastor, porque ni yo no voy a sanar a usted, ni el pastor tampoco. A usted lo sana, es el Señor Jesucristo. Así que tenga fe que no soy yo ni es el hermano, no esté pensando que tiene que esperar para el domingo porque está el hermano, porque está el pastor. No, el Señor lo sana. Y como creo que esa fue la primera vez que me pasó, que me sucedió, que siempre me ha pasado eso de que recuerdo y luego no sé cómo pasan las cosas. Yo me recuerdo que yo me levanté de la silla, me sentaba en la última fila de atrás porque tenía a mis niños pequeños, y al frente de la última fila de silla estaba el cuarto del llanto, entonces por eso me sentaba en la última fila de atrás. Entonces me recuerdo que me levanto y hasta ahí no me recuerdo más nada. Cuando yo vuelvo a en mí, estoy allá en el altar, parada, para que el hermano orara por mí. Ahí, o sea, vuelvo como a despertar, algo así, y estoy allá. Entonces, pero ahí, porque el diablo es tan grosero, ahí estaba el diablo también a mi lado, diciéndome poniéndome la duda de la sanidad. Y habían dos voces que me hablaban. Entonces, cuando el hermano pone la mano en mi cabeza, y empieza a hacer la oración, pues yo siento un frío como si alguien me estuviera soplando con su boca, todo donde tenía el dolor. Y como estaba ahí luchando con esas dos voces, pues yo pensé que era mi hermana, que mi hermana se sentaba en la primerita fila, cerca del púlpito, ella en la primerita fila, ella se sentaba ahí, y yo por la mente yo decía, ¿será que mi hermana me está soplando aquí? Decía yo, porque ese frío que sentía ahí justamente donde tenía el dolor. Y cuando pasa eso, bueno, el dolor desaparece totalmente, desapareció completamente. Pero como estaba yo ahí con la duda, en mi mente yo decía, ¿y será verdad que estoy sana? ¿Será verdad que se me quitó? Y me movía la espalda, ¿ves? Y no tenía nada, estaba completamente sana. Entonces, bueno, así regresé a mi silla. Ahí sí me acuerdo cómo caminé y llegué hasta donde me senté, donde yo me sentaba. Y entonces, y nada, yo sentada ahí, la duda conmigo. O sea, las dos cosas conmigo, porque yo tenía la certeza de que el dolor se había ido, pero también estaba la duda que me decía, ¿será verdad que se me quitó? Y moviendo la espalda y no estaba sentada. Y así pasé, hermano, 3 días, totalmente sana, pero batallando con esa otra voz. Pero ¿estás segura que se te quitó? De verdad, y sabiendo que en verdad no tenía ningún dolor. Ya para el de 4 días, ahí estaba el dolor otra vez. Y peor, fuerte, que ahí sí es verdad que ya yo no podía ni siquiera agarrar nada con la mano, o si agarraba algo se me caía. Entonces, mi esposo dice, bueno, te voy a conseguir algo. En ese tiempo salían unas inyecciones que eran muy especial para cosas así. Y salió y me consiguió una, ya eran muy difíciles, pero conseguirlas porque se estaban eliminando.
y que las llamaban inyecciones de Ancanfor, una cosa rara que salía antes, pero eran buenísimas para dolores así. Él me consigue una y me llega como el día 4 en la noche y me dice, mira, te conseguí una inyección para que te la pongas mañana porque ya tú no puedes hacer nada con ese brazo, me dice. Y yo la agarro, pero cuando yo agarro la inyección, eso me dio un susto, un miedo muy grande. Y yo empecé, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo voy a ponerme esto si yo tengo la certeza de que el Señor me sanó? Esa es una experiencia viva que yo viví. Yo sé que 3 días duré yo sin ningún dolor y yo sentí que cuando estaban orando por mí el dolor desapareció. Esa es una experiencia que yo tengo. Yo no me puedo poner esto. Y entonces, como, no sé, yo era una persona extraña, llegué y le zapateé al enemigo. Y le dije, yo sé que este es el mismísimo diablo que el Señor le repite, te vas de mí, le dije. Y lo zapateé y le dije, te vas, que así no es que se ve el diablo, pero eran cosas que uno hacía porque no tenía mucha experiencia. Y entonces, te me vas porque yo sé que eres tú que me volviste a traer esto, porque yo tengo la certeza y yo sé que el Señor me sanó. Entonces, no me la puse. No me la voy a poner y no me la voy a poner. No es que uno esté en contra de la medicina, sino que yo tenía una experiencia que el Señor me había sanado. Entonces no me la puse. Llegué y por allá la boté y no me la puse. Pues desde ese otro día amanezco yo totalmente sana completamente, que hasta el día de hoy, hermanos, más nunca me dolió eso. Pero pude experimentar que cuando uno duda, los demonios vuelven otra vez y le vuelven a poner la enfermedad a uno, se la ponen peor. Por eso yo aconsejo a cualquiera que esté ejerciendo fe, como lo estoy yo también, porque estoy ejerciendo fe y algún día me pararé aquí también a dar ese testimonio, estoy ejerciendo fe para algo y sé que lo tengo, porque así como estoy tan clara de que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí, así como estoy sentada en esta silla, así de real. Él pagó por mí en la cruz del Calvario, entonces ese es el enemigo. Y como la sanidad hay que pelearla, hay que lucharla, ¿sabes? No es una cosa que yo he tenido sanidades que han sido así inmediatamente, yo las he tenido, tengo esa experiencia también, pero también hay algunas cosas que las cuales uno tiene que, para que se cumpla la palabra, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, bueno, estoy en eso, ejerciendo fe y sé que lo tengo, yo sé que ya lo tengo. Pasa que el enemigo siempre está por ahí estorbando, pero él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, por eso yo les animo que el que esté pasando por un proceso así, manténgase firme creyendo solamente en Dios. Cada paso, cada síntoma que usted sienta, rechácelo, no lo crea y agárrese de la promesa, porque Jesucristo, como yo lo leí una vez en un mensaje donde el profeta decía que Dios ahorita no está sanando a nadie. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Cómo es que no está sanando a nadie? Si uno a veces pasa y recibe sanidad. Porque yo pensaba que era ahí que uno recibe sanidad. Después fue cuando el Señor me reveló que, claro, en una realidad no está sanando a nadie porque ya Él lo hizo. Ya Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y Él no hizo 2 ni 3 sacrificios, Él hizo uno solo. Y allí cuando Él dijo consumado es, allí Él firmó todo, allí canceló todo, allí se canceló todo. O sea que eso está hecho. Lo que pasa es que el enemigo no se da por vencido y siempre está ahí, estorbando pues nuestras sanidades, pero él está vencido. Por eso de verdad, de todo corazón, les animo de que sigan adelante con fe, rechacen todo síntoma, toda cosa que pueda estorbar su sanidad y siga adelante, porque de verdad que hoy más que nunca necesitamos ejercitar fe para poder recibir las promesas que Dios nos ha dado. Porque aquí estamos en una batalla, una guerra, aquí las cosas no pueden ser así fácil como uno quisiera o le parece, sino que todo, así como los israelitas, el Señor le dijo que cada palmo de terreno que ellos pisaran, y eso era de Dios, bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que luchar y conquistando lo que queremos conquistar. Bueno, hermanos, que Dios me les bendiga y me les guarde. Este es el testimonio que quería compartir con ustedes. Que Dios les guarde a todos. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje La palabra de Dios es viva y eficaz, parte 3.
El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y bueno, sabemos que el tiempo en el que estamos viviendo es importante que nosotros estemos muy atentos a lo que Dios quiere decirnos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos primeramente y estamos viviendo en el tiempo del fin. O sea que no hay mucho tiempo como para cometer errores y andar extraviados, haciendo lo que no conviene. Siempre es bueno eh, tomar a Dios en su palabra, obedecerle desde un principio, porque aunque estuviéramos en tiempos antiguos, que todavía la venida del Señor estaba lejano, diciéndolo de esta forma para que me entiendan, es una pérdida de tiempo vivir sin Dios, vivir sin la ley de Dios en nuestras vidas, porque estas están para que hagamos las cosas bien, que nos vaya bien. Así que, ¿por qué se cometen tantos errores? ¿Por qué sufrimos? Muchas veces es por malas decisiones nuestras. ¿Por qué? Te dirá, bueno, es que Dios me está procesando y esto, es que yo lo... Muchas veces no es eso, muchas veces es que nosotros no consultamos al Señor, nosotros no le preguntamos al Señor, no esperamos en Dios para que nos diera su dirección y nos dijera por dónde debíamos ir o qué debíamos hacer. Hicimos las cosas por nuestra cuenta y ahí es donde fracasamos. Ciertamente a veces Dios nos dice, cuando nosotros esperamos en Él, Dios nos dice lo que debemos hacer y pasa que la gente lo toma mal o pareciera como que si fue para mal esto, pero no, ya eso ya tiene que ver con un líder de Dios, el proceso por el cual Dios quiere pasarnos y era necesario hacerlo, aunque no sucedió como nosotros esperamos, pero a largo plazo es para bien. O sea, siempre lo que Dios nos pide que hagamos es para bien, para nuestro propio beneficio. Entonces, de repente nuestros padres, cuando nosotros acudíamos a la escuela o aún en colegio, ya en bachiller, nos decía, nos decían cómo debíamos comportarnos, que debíamos dejar que o hacer que la gente nos respete y no dejar que no permitir que ellos pasen esa raya de respeto y que tenemos que hacerlo porque de lo contrario entonces va a pasar que nos van a faltar el respeto y eso va a ser un problema. Entonces no es la idea que nos dejemos faltar respeto. Entonces resulta que cuando hacemos eso, o a veces no lo queremos hacer por causa de que no, entonces nadie va a querer ser mi amigo porque yo voy a ser así y voy a actuar de esa manera y voy a vivir solo. No, realmente, y puede que pase que muchos se alejen de uno, pero la gente que lo va a respetar a uno ellas son las que se van a acercar a nosotros y quizás no van a hacer mucho, pero van a hacer lo que van a estar con nosotros y va a ser para bien. Una relación basada en el respeto es lo mejor. Y quizás cuando usted marca esa línea y no permite que la pasen, quizás usted no es popular, no se hace popular, sino todo lo contrario y la gente se aleja suyo, pero habrán unos pocos que van a estar con usted y va a ser para bien porque como le digo, si se mantiene el respeto, entonces no va a haber problema. Los problemas se reducen al mínimo por causa de que ni usted le falta el respeto, ni a él le falta el respeto, y se tratan bien, educadamente, y va a ser una bonita relación que se va a tener. Entonces, a veces hay cosas que no queremos hacer, no queremos ser como quien dice los malos, lo que, como dice el dicho, pues los malos de la película o algo así,
No queremos ser nosotros quien digamos la verdad dura y cruda, pero a veces es necesario, a veces. Porque hay quienes toman esto y de una vez dice siempre hay que decir la verdad dura y cruda. No, no todo el tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay momentos de decir las cosas de cierta manera, hay momentos de decirlas de otra manera. Pero en este caso lo importante es que se haga lo que se tiene que hacer en el momento, en el lugar oportuno. Y quizás, como les estoy mencionando, parece que la gente se aleja de nosotros, pero si usted lo hizo bien, eso es para bien. Y tarde o temprano se va a acercar las personas que verdaderamente lo van a respetar y va a ser una bonita relación. Con ellos va a tener una bonita relación de amistad y todo esto. Entonces, el consejo de Dios. El consejo de Dios es el que debemos buscar más que oro, más que la plata, más que cualquier cosa en este mundo. Debemos buscar el consejo de Dios, porque esto es lo que nos va a librar de la muerte y de la perdición. Realmente buscar a Dios sobre todas las cosas y asegurarnos en Él con su espíritu y vivir una vida íntegra y recta delante de sus ojos. No tenemos tiempo para perderlo, tenemos que aprovechar el tiempo, como dice la Biblia, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Eso es aprovechar el tiempo, y cualquier decisión que usted y yo podríamos tomar hoy podría ser de vida o muerte. Diciéndolo de una manera para que usted me entienda, porque estamos en la recta final. Y el enemigo, nuestro adversario, sabiendo que le queda muy poco tiempo, él está haciendo todo su esfuerzo, todo su empeño para apartarnos del camino del Señor, para que no nos alleguemos de Él y poner toda clase de distracciones, para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Así que, muy importante, como ya lo habíamos dicho anteriormente, las veces pasadas, es necesario estar atentos a esta palabra de Dios que nos ha sido revelada como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Es decir, estar atento, estar pendiente, porque estamos viviendo en tiempos muy oscuros, pero es porque estamos a punto de presenciar el amanecer glorioso. Resulta que en ese amanecer glorioso ya no era oportunidad para nadie más, porque estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando de que Dios se va a llevar a su pueblo y ya no va a haber más tiempo. Hay tiempo mientras, digamos, quien dice la noche dura, esté ahí la oscuridad, tenemos que ir en contra de ella con la luz que Dios nos ha dado, porque el día que esclarezca o cuando amanezca, entonces ya no va a haber oportunidad, porque ya Dios viene por lo suyo y se lo lleva y más nada. Así que eso es todo lo que debemos saber al respecto, o una de las cosas principales en las cuales debemos tener siempre en cuenta. No tenemos tiempo para perderlo, tenemos que aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, aprovechando el tiempo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, ya lo estábamos leyendo anteriormente. Vamos a continuar con el tema. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, en esta oportunidad que nos das, Señor, para honrarte, para glorificar tu santo nombre, Señor, porque, Padre Celestial, contigo, Señor, aprovechamos la vida, el tiempo, todo
lo que tenemos, Señor, a nuestra disposición para nuestro bien. Contigo, Señor, todo es para bien, Señor. Aunque a veces, como estamos mencionando, Señor, no lo parezca porque parece que no somos populares para la gente y, y es por razón de que algunos no están de acuerdo con servirte a ti de todo corazón y servirte no importando las circunstancias, sino que han dado lugar al mundo en sus vidas. Y Padre Celestial, tu ley no está presente siempre en sus corazones y en sus mentes. Por eso, Padre Celestial, como dice tu palabra, y es un buen consejo, el cual debemos tomar, las malas compañías, Padre Celestial, como dice tu palabra, son las que corrompen las buenas costumbres, Señor. Por lo tanto, Señor, debemos nosotros estar atentos, Señor, a todo tu consejo para hacerlo mejor, Señor, hacerlo bien para ti, porque eso es lo bueno para nosotros, Señor. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, sigue avivando tu obra en tu pueblo, Señor. Padre Celestial, estamos esperando en ti, Señor, en que tú vengas a restaurar todas las cosas, Señor, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, Señor, tiempos cuando la maldad ha aumentado en gran manera, Señor. Padre Celestial, cuando vemos estas cosas, Señor, Padre Celestial, alzamos nuestra mirada al cielo, levantamos nuestras cabezas, Señor, Padre Celestial, esperando de ti, Señor, esperando de que tú vengas pronto por tu pueblo y nos lleves, Señor, y Padre Celestial, traigas todas aquellas promesas que aún faltan por cumplir y que tú has de cumplir, Señor. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ese lugar donde podemos vivir ya en paz, Señor, y todo en armonía, Señor, en ese amor perfecto en el cual queremos que se manifieste, Señor. Padre Celestial, manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, sé tú, Señor, perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, conforme a tu plan y propósito, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque en tus manos nos encomendamos. Sé tú hablando y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor, Padre Celestial, para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como habíamos mencionado y con la ayuda del Señor, siempre con la ayuda del Señor, porque lo contrario en verdad que nos atacan las inseguridades porque solo Dios sabe hacerlo perfecto. No queremos lo mejor, no queremos lo bueno, queremos lo perfecto. Yo creo que usted me entiende en este aspecto. Queremos ver la obra de Dios. Queremos ver a Dios manifestar en nuestras vidas. Hay cosas que son lícitas, hay cosas que no son malas, pero queremos lo mejor. Queremos a Dios en nuestras vidas. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ya lo hemos mencionado anteriormente. La palabra de Dios dice, mis palabras son espíritu y son vida. Eso también el Señor lo dice en su palabra. Porque esta palabra no está hecha para vivir o para estar en libros. Porque en los libros no vive. Esto es, este libro, o sea, como tal, hablando del material, las hojas y la carátula, todo esto es algo muerto, es un objeto, pues. Algo vivo es como nosotros, como los animales, como las plantas. Pero esto no, hablando de las hojas, las carátulas y esto. Y las letras que en ella contiene, que son las importantes, las palabras que están en ella, son vivas. Ahora, ¿por qué? Si están allí, ellas no se mueven ni nada. Es por el propósito por el cual fueron dadas. Las palabras de Dios no es para estar en libros. Las palabras de Dios es para estar en nuestras vidas.
la palabra de Dios debe vivir en nosotros cuando nosotros hacemos lo que dice aquí. Las palabras de Dios no fueron dadas para estar muertas allí en letras, no, es para vivir en nosotros, porque la palabra de Dios es Dios, y ellas fueron hechas y diseñadas para que el hombre las ponga en sus mentes y en sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, está hecha para morar en nosotros. Ahora, si usted quiere tener la palabra de Dios encima de un lugar, una mesa, llevando polvo, es abierta en el Salmo 91 para ahuyentar los malos espíritus, o los espíritus malos, usted no está haciendo bien, porque la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios es para vivir en nosotros. Y ella vive en nosotros cuando nosotros verdaderamente recibimos al Espíritu que habló estas palabras. Así que cuando nosotros leemos estas palabras, nosotros queremos conocer al autor de esas palabras. Y el autor de esas palabras es Dios. Y cuando nosotros le aceptamos en nuestras vidas y dejamos que Él entre en nuestros corazones, sus palabras vivirán en nosotros. Esa es la manera en la cual la palabra de Dios, o por la cual la palabra de Dios va a morar en nosotros. Cuando el Espíritu que hizo y que dijo estas palabras mora en nosotros. Cuando ese Espíritu viene a morar en nosotros, entonces allí es cuando estas palabras pueden vivir en nosotros, porque no hay manera de vivir esta palabra sin el Espíritu que habló estas palabras, sin el autor de esta Biblia. No hay manera de que eso suceda. ¿Por qué? Porque humanamente nadie puede cumplir esta palabra. Así que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso ahí es donde entra Dios, el Espíritu, para hacer que estas palabras vivan en nuestros corazones. Y eficaz. Eficaz. La palabra es viva y eficaz. Eficaz, ¿por qué? Porque ella hace y ella cumple con lo que dice. No hay nada que esté escrito en la palabra de Dios que no tenga cumplimiento pleno y perfecto. No que se cumple una parte y otra se queda allí. No, un cumplimiento perfecto, porque cuando algo es eficaz es que cumple con las expectativas. O sea, cumple con las expectativas, logra su objetivo. Ya por eso habíamos hablado de Isaías 55, que nos dice precisamente esto. La palabra de Dios cumple con su objetivo. Y cuando cumple con su objetivo, eso la hace perfecta. Porque perfecto es algo que cumple con las expectativas de alguien. En este caso, con la expectativa de quien la dio, que es Dios. Por eso estas palabras fueron enviadas con un propósito de parte de Dios y se va a cumplir. Y se está cumpliendo. El propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Antes éramos pecadores, malhechores, gente mala, que no valíamos nada. ¿Y qué Dios hizo? Por medio de su palabra, nos perdonó, nos libró de ese mundo al quitarnos el pecado en nuestras vidas, nos dio su Espíritu Santo, conforme a lo que dijo en su palabra, y ahora ya no somos pecadores, somos hijos de Dios, que amamos a Dios y queremos servirle, y no nos sentimos bien cuando no estamos haciendo su voluntad, porque amamos su voluntad.
No como los del mundo, que se complacen y les gusta hacer cosas del mundo y vivir en las concupiscencias de la carne. No, Dios nos ha cambiado para desear sus cosas, para anhelar su voluntad agradable y perfecta que se haga en nuestras vidas. Por eso en la oración, Dios lo dijo perfecto. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Este es el deseo de nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esto es un deseo en nuestros corazones y Dios lo ha hecho así. Dios ha cambiado nuestras vidas y nos ha hecho de gente mala que no valíamos nada, gente de bien, hijos de Dios, porque eso es lo que Él prometió a los que creen en Él. Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sangre, no carne y sangre. Esto es por la palabra de Dios, por la palabra que Dios prometió, que Él enviaría su Espíritu para que nosotros tuviéramos vida después de la muerte. Porque hemos muerto al pecado para vivir a través de su Espíritu. Ahora estamos llamados a ser como Él porque tenemos su Espíritu. Ahora todo esto que Él prometió se ha hecho en nuestras vidas. Y sus promesas de sanidad, de provisión y de todas las cosas que Dios ha prometido a nosotros han tenido fiel cumplimiento. Entonces, la palabra de Dios cumple. La palabra de Dios es perfecta porque cumple. Entonces, es eficaz porque cumple lo que la hace perfecta. Entonces, Isaías 55 lo volvemos a leer. Versículo 9 o 8 de en adelante dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Ve? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el versículo 8, porque nos dicen que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, o nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Por lo tanto, a veces nosotros no hacemos la idea correcta de las palabras de Dios. Y no debe ser así. Usted no debe interpretar la palabra de Dios a su manera. Usted debe pedirle a Dios que se la interprete. Debe pedirle al Señor que le diga cómo es. Cómo que le explique de la manera correcta cómo es su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere decir con lo que Él está diciendo allí? Por lo tanto, si Él le explica a usted, si Él le da el entendimiento, le revela su palabra, entonces usted lo va a entender claramente y usted va a ver que tiene fiel cumplimiento todo lo que Dios ha dicho. Ahora, vemos claramente que todo tiene que ver con lo que Dios ha revelado. Con lo que Dios ha revelado. La manera como Dios, o la intención de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa intención por la cual Dios, el Dios Todopoderoso, dijo lo que dijo? Entonces, allí es donde entendemos que verdaderamente lo que nosotros pensamos en cuanto al cumplimiento de su palabra no era como nosotros pensamos, sino que era como Dios. Como
o sea, Dios tenía otra intención Dios, al decir eso. Por ejemplo, esa es la razón por la cual los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los religiosos en el tiempo de Jesús que conocían la ley, no pudieron conocer a Dios, no pudieron reconocer que el que estaba presente delante de ellos era el mismo Dios, porque ellos pensaban o tenían una idea de cómo habría de venir el Mesías. Por lo tanto, no es a la manera suya, no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Por lo tanto, una de las maneras para que usted pueda entender a Dios es dejando a un lado sus pensamientos, su manera de pensar. Yo debo dejar a un lado mi manera de pensar, mis pensamientos para que sea Dios. Para que sea Dios haciéndome entender las cosas como deben ser entendidas por medio de la revelación de su palabra. Entonces, así como Dios creó la lluvia y ella cae y riega la tierra y hace que la semilla crezca y dé fruto y todo eso, y ha tenido fiel cumplimiento hasta el día de hoy. Todo lo que Dios ha creado es perfecto. Más bien lo que ha creado el hombre no es tan perfecto, no es perfecto o no es perfecto, para decirlo más claramente, porque lo que ha hecho el hombre, me refiero, no lo que ha creado, sino lo que ha hecho, esas mezclas, esas ligas de ligar, por ejemplo, dos animales como lo que es el mulo, que es del caballo y el burro. Este animal, este mulo no tiene vida en sí, porque él no puede reproducirse. Él no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque es algo que el hombre hizo. Así que no es perfecto. Nada de lo que el hombre hace es perfecto, pero lo que Dios hace es perfecto. Así que, continuando con este punto, vemos claramente que la palabra de Dios es eficaz. Cumple porque cumple. Lo que Dios dijo tiene cumplimiento. Ahora, avanzando, ya sabemos que la palabra de Dios es viva. Ya sabemos que la palabra de Dios es eficaz, cumple con lo que dice. La pregunta es, ¿y qué de nosotros? Usted dirá, pero ¿a qué se refiere usted, hermano? Nosotros somos hijos de Dios. De hecho, vamos a leer la escritura que habíamos mencionado. Nosotros que hemos creído en Él y hemos recibido su Espíritu Santo, nosotros somos hijos de Dios. Dice San Juan 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo o cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Cuando llegamos a ser de Él por su Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ve? Como Él mora en nosotros, entonces nosotros somos suyos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Él simplemente. También nos dice aquí mismo, el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ese espíritu de Dios cuando viene a nuestras vidas nos hace hijos de Él, y nosotros ahí es donde decimos Abba Padre, porque nosotros reconocemos a Dios que es nuestro Padre. También vemos en Gálatas capítulo 4, nos dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Él vino a nuestra
a nuestros corazones, lo cual ahora nos hace hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos de Dios. Entonces, también nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3. Estoy tomando varias citas para que veamos esta parte. Y dice el versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, o sea, no se ha dado a conocer lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor dijo: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya ustedes creo que me están captando. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser como Dios. Y estamos llamados a ser como Dios. Y si Dios es perfecto, entonces usted y yo estamos llamados a ser perfectos. Entonces, pero hermano, ¿no es posible ser perfectos? Sí, debemos ser perfectos. El ser perfectos es vivir como Jesús vivió. Pero es que no es posible eso. Sí es posible porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo no por nada, sino para que seamos hijos de Dios. Porque la potestad de ser hechos hijos de Dios no depende de nosotros, sino de Dios. Dios nos dio esa potestad, Dios nos dio esa capacidad y es por medio de su Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos ser hijos de Dios y nos comportásemos como hijos de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, nos habla claramente lo que le estoy mencionando aquí. 2 de Pedro, capítulo 1, dice así. Dice el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas con un propósito, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, es decir, recibir el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y es Santo. Esa es la naturaleza divina de Dios, es quien es Dios o como es Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Si ya tenemos la naturaleza divina de Dios, entonces ahora viene la exigencia que se nos hace como hijos de Dios, que tenemos su espíritu, que tenemos su naturaleza divina, para que, en el versículo 5 nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese en el versículo 5. En la versión Reina Valera, 1909, habla: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí, aquí dice añadí, pero aquella dice mostrad. Mostrar, usted no muestra algo que usted no tiene. Te muestra algo que ya tiene. Por lo tanto, si la naturaleza divina de Dios está en usted y en mí, entonces nosotros ya tenemos fe de Dios, ya tenemos virtud de Dios, ya tenemos conocimiento de Dios, ya tenemos el dominio propio de Dios, ya tenemos todas estas cosas. Pero ¿cómo es esto? Si una persona cuando recibe el Espíritu Santo, de buenas a primeras no muestra todos estos atributos. Esto es un proceso, usted dirá, y es cierto. Ahora, esto es algo que está allí, pero tiene que ser mostrado. Cuando Dios nos da la naturaleza divina suya, Él nos da esas 7 cosas: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal. Temor de Dios y amor fraternal, o afecto fraternal. Y amor. Dios nos da todo esto. Pero
Eso está en nosotros de una manera potencial, como una semilla, porque su naturaleza divina es su Espíritu Santo en nosotros. Y su Espíritu Santo en nosotros tiene todo eso, como la semilla que usted planta. Una semilla de mango, ella tiene todo el potencial para ser un árbol grande y dar muchos mangos. Eso todo está allí. Usted no tiene que inyectarle algo para que sea un árbol y luego para que tenga frutos de mango. No, usted siembra la semilla de mango y esa semilla, ella tiene todo allí, solo necesita ser regada con agua y está en la tierra bien y crece y llega a ser un gran árbol y dar su fruto solito. Usted no tiene que hacer nada. Cuando usted recibe la naturaleza divina de Dios, usted recibe todo de Dios. Lo que pasa es que ahí es donde usted y yo somos probados y pasados por fuego, el fuego de la prueba, para sacar de nosotros el oro, digamos, lo valioso que está en nosotros. Porque lo valioso de Dios fue metido en nosotros, en vasijas de barro. Está el tesoro más grande de que tiene o que alguna vez ha tenido la humanidad. Lo más grande de la humanidad, que es Dios, está en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahí lo más valioso está en vasijas de barro. Pero para que eso más valioso sea visto y sea conocido, esa vasija de barro tiene que ser rota y dejar que se muestre lo que está dentro. Entonces, así es. Usted y yo, cuando somos pasados por la prueba, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es Santiago capítulo 1. Entonces, no puede usted y yo tener paciencia de Dios si nosotros no somos probados en la fe. Entonces, todo eso está allí, pero tiene que ser mostrado. Por eso es que somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha mostrado lo que hemos de ser, pero está allí. Y vamos a mostrarlo, porque está allí. Entonces en usted y en mí está todo el potencial de Dios. Todo lo que es Dios está en nosotros. Y a medida que nos rindamos nuestros pensamientos, rindamos nuestros corazones, rindamos nuestras vidas a Dios en oración, en consagración, haciendo su voluntad, estamos dejando que Dios salga. Estamos dejando que lo perfecto, que es Dios, salga a través de nosotros y dé a conocer. Entonces se dé a conocer. Así que cuando nosotros damos un consejo perfecto, y que eso dice, hermano, el consejo que usted me dio, eso me ayudó mucho y eso era lo que yo necesitaba. Bueno, ese es Dios hablando a través de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada bien por nuestra cuenta, es Dios a través de nosotros. Entonces, Dios a través de nosotros es dando una palabra a alguien, Dios a través de nosotros haciendo una obra, haciendo algo, orando por los enfermos, Dios a través de nosotros haciendo que la naturaleza obedezca, Dios a través de nosotros haciendo lo que Él sabe hacer. Pero tenemos que obedecerle para que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer. ¿Cómo usted deja que Dios haga lo que Él quiera hacer? Obedeciendo. Porque al obedecer a Dios, a lo que Dios le revela a usted, su vida a través de la oración, cuando Dios le muestra algo y usted obedece, entonces usted está dejando que Dios obre. Solo así podemos llegar a ser lo perfecto. Fíjese, no estamos hablando algo descabellado, porque algunos creen que para llegar a ser como Jesús tenemos que ser transformados, como dice la Biblia, seremos transformados y que ya no exista el pecado en esta carne y todo esto. Y no es así. Nosotros seremos como Jesús. Tenemos que ser como Jesús antes de ser transformados. Ahora, yo le hago una pregunta para que usted pueda entender el punto. ¿Qué es lo que hace que esta carne nuestra envejezca y muera? ¿Qué es lo que hace que eso suceda?
es el pecado. El pecado es el que hace que nosotros muramos. Así que por causa del pecado, nuestra carne es mortal, porque esta carne es una carne de pecada, hecha y concebida por el pecado. Eso lo dijo el salmista. Vamos a leerlo antes de leer otra escritura. Vamos a marcar esta aquí y vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 51. Ya todos debemos saber esto, y los que no lo saben, bueno, ya lo vamos a leer. Como nosotros vinimos al mundo, vinimos por medio y a través del pecado. El Salmo 51 dice, el versículo 5: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso es algo, así nacimos todos, por causa de Adán y Eva. Nacimos en pecado, así que el pecado ya mora con nosotros en esta carne desde que nacemos. Entonces, eso es lo que hace que nosotros nos pongamos viejos y nos enfermemos y todas estas cosas, porque en nuestra carne no mora el bien, como dice también la Biblia en Romanos 7, si no me equivoco. En esta carne no mora el bien, en esta carne mora el pecado. Entonces, eso es lo que dice Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, y esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, aquí está el pecado. Y eso lo dice el 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta carne, en esta carne habita el pecado. Y por eso esta carne es mortal. Ahora, ya sabemos que esta carne es mortal, y cuando Dios la transforme, ya no va a ser mortal. ¿Por qué? Porque ya va a ser inmortal, porque Dios va a quitar el pecado. La transformación de estos cuerpos es para quitar el pecado de estas carnes, quitar esa mala hechura y hacerla de nuevo a la manera como debió ser. Esta misma carne va a ser transformada y ya no va a morar más el pecado aquí, no va a morar más la muerte aquí. Así que cuando tengamos nuestro cuerpo transformado, ese cuerpo no será mortal, ese cuerpo será un cuerpo glorificado. Cuando seamos transformados, lo repito otra vez, nuestro cuerpo no será ya más mortal, será un cuerpo glorificado. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 4. Estoy aclarando esto por lo que vamos a leer. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, la vida de Jesús, como fue Jesús, como habló Jesús, como hizo Jesús, debe mostrarse en nosotros. Debemos hacerlo nosotros, en otras palabras, para no decir mostrarlo. O sea, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Por eso se dice manifestar lo mismo que Jesús. ¿Pero en dónde? En esta carne mortal. No ha sido transformada. Tenemos que mostrar en esta carne de pecado, a través de esta carne de pecado, la voluntad de Dios. Hacer lo que Jesús hizo. Vivir como Jesús vivió en todo aspecto. El 10 también lo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego en el 11 que nos dice, en nuestra carne mortal. Ahora, si usted no lo quiere creer, entonces sería un incrédulo. Pero esta es la verdad de Dios. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús, y Jesús fue perfecto. Así que nosotros debemos ser perfectos. Ah, no, pero que Jesús nació sin pecado y Él fue todo fácil. No, todo fue fácil para Jesús. Dice que Él fue tentado en todo,
mas sin pecado fue hallado en realidad. Por eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él sintió lo mismo que nosotros, por eso se puede compadecer. Sino uno que fue tentado en todo. Y si usted es tentado, es porque usted tiene en usted algo que le llama la atención hacia eso. Y Jesús fue tentado. Tenía debilidad como nosotros en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no nació en pecado, pero sentía como nosotros. Y era tentado. ¿Y cómo? Él venció obedeciendo. Él venció así, haciendo todo lo que debía hacer, todo lo que el Padre le mostraba. Jesús era el Padre hecho carne. Jesucristo, el Padre hecho carne. Pero Él vivió como hijo. Por eso es que en este caso Él nos mostró cómo debería vivir un hijo de Dios. Dios mismo se hizo hijo para mostrarnos a nosotros cómo ser un hijo de Dios. Tentado en todo, el diablo lo tentó. Y aún hasta lo último en el Getsemaní, estuvo allí clamando con intensidad. Él clamó tanto que sudó gotas de sangre. ¿Usted cree que eso es porque no estaba sufriendo? Eso es sufrimiento. Para que usted sude gotas de sangre, la única manera es que usted esté sufriendo demasiado, una agonía muy intensa, siendo Dios hecho carne. Una agonía muy intensa. ¿Y qué pasó? Siempre hizo la voluntad de Dios hasta la muerte. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Ay, que no es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que para nosotros llegar a ser perfectos y hacer obras perfectas, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y para ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestros corazones y decir como Jesús: yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo no quiere decir que ya todo lo que nosotros hagamos es de Dios. No, tenemos que asegurarnos ciertamente que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Señor, porque todavía estamos viviendo en dos mundos, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, pero nuestra carne seguirá morando el pecado. Entonces será una cosa contra la otra, vamos a decirlo así, el Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. Como lo dice la palabra del Señor, es una lucha constante. Y usted y yo, para obedecer a Dios, así como Jesús, tenemos que padecer, tenemos que sufrir. Pero muchos no quieren sufrir, quieren ser cristianos, pero no sufrir. Entonces ahí es donde está la falla. Dios nos ha dado todo para que seamos hijos suyos y le demos a conocer a Él como Jesús. Nadie vio a Dios jamás, dice la Escritura en San Juan, capítulo 1, versículo 18. Se los leo textualmente. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús le dio a conocer. Ahora nosotros estamos llamados a dar a conocer a Dios. Nadie conocía a Dios antes de Jesús. Y Jesús dijo: así es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a sus discípulos. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan 14. Ahora, Jesús pudo decir eso porque Él tenía al Padre dentro. Como nosotros tenemos que tener al Padre dentro. Y decir lo mismo: el que mora en mí es el que hace las obras. Dice San Juan 14, versículo
7 en adelante dice: si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea, era algo ilógico, porque Él era el Padre hecho carne. Por eso él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es como una relación de pareja, no, como algunos quieren pintarlo. Como si yo dijera: el que me ha visto a mí, ha visto a mi esposa. No, eso no es posible, porque ella tiene una manera, se ve de una manera, y yo soy de otra manera. Por muy unidos y por muy acuerdos en que estemos. Decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque Él era el Padre en ese velo de carne. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. O sea, el Padre estaba allí. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y fíjese: de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, si creemos en Él, las obras que yo hago, las obras que Jesús hizo, Él las hará también. Nosotros debemos hacerlas también. Y aún mayores hará. Mayores obras nosotros haremos, porque yo voy al Padre. Ahora, porque él iba al Padre y Él volvía en la forma del Espíritu Santo para morar en nosotros. Así que el Padre mora en nosotros, para que hagamos obras mayores. Recuerde, obras mayores en cantidad, porque somos muchos hijos de Dios. Él era un hijo de Dios, pero ahora somos muchos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios está en cada uno de nosotros y nos ha hecho hijos de Dios. No en calidad, porque es el mismo Dios. El mismo Dios que estuvo en Jesús es el mismo Dios que está en nosotros. No vamos a decir que es más poderoso el Dios que estaba en Jesús que el que está en nosotros. No, es el mismo. Entonces, no podemos decir que es más poderoso o algo así. No, es lo mismo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo: yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Entonces, ese es el gran problema que hay hoy en día. Que la gente y los llamados así cristianos adornan las palabras de Dios. Adornan las palabras de Dios para no caerle mal a la gente, para ser alabados por la gente, pero en realidad no. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Esa es la única manera en que usted puede lograr hacer la obra de Dios. Haciendo la obra perfecta de Dios. Esa es la única manera. No hay otra manera, no hay otra opción. Pero nosotros no queremos rendir nuestros pensamientos. ¿Sabe qué es lo que ha costado ya en estos últimos tiempos que el hombre haga? Es que rinda sus pensamientos. Por eso es que la Biblia en Romanos 12:2 dice que debemos rendir nuestros pensamientos a Dios para que sean transformados, sean cambiados, para que nosotros pensemos como Dios y experimentemos, comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces cuando es decirle, estamos orando y decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero en el fondo hay algo que dice: pero no quiero, porque si Dios me da algo que no me gusta, o sea, no quiero que Dios me lo dé así como yo lo quiero. Porque si la voluntad de Dios es llevarme a pasar pena, o que yo diga algo que no quisiera decir, lo vemos así, como si la voluntad de Dios fuera mala, o no tanto eso, sino sí, como algo incómodo para nosotros. Pero eso es porque lo pensamos con nuestra mente.
Pero si nuestra mente es cambiada, entonces vamos a entender, sea lo que Dios quiera que se haga, sea por muy duro que sea, eso es lo mejor, siempre es lo mejor. Cuando nuestra mente es cambiada, cuando es cambiada nuestra manera de pensar, entendemos que la voluntad de Dios es agradable, como dice la Biblia en Romanos 12:2, es agradable, es lo mejor. Aunque para la gente le puede parecer incómodo, pero es lo mejor. Agradable y es perfecta, es lo mejor que se puede hacer. Por eso es que tenemos que vivir una vida anegada, una vida entregada a Dios y renunciar a nosotros mismos y sobre todo nuestros pensamientos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, ya lo habíamos leído, dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No debemos usar los dones de Dios para complacer a la gente. Debemos usar los dones de Dios para lo que Dios quiere que sean usados. Porque de esta manera es lo mejor, es lo perfecto para bien de otros. Y si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que Dios sea glorificado es nuestra gloria, porque cuando Dios es glorificado a través de nosotros, realmente es porque hicimos algo que es para bien para bien de los demás. Cuando Dios se glorifica, es Dios haciendo su voluntad en la gente, es Dios haciendo su voluntad en nuestro medio, y eso es para nuestro bien. Entonces, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Recuerde, Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo, y todo es perfecto. Usted no puede decir esto es imperfecto que Dios creó, no. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Entonces, ¿por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no rendir nuestros pensamientos y nuestras vidas a Dios y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer? Y nuestra gloria es que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para bien de otros. Así que usted se convierte en una bendición de Dios para la gente, porque usted es un portador de la bendición de Dios, porque Dios habita en su vida, porque Dios habita en la mía, y entonces somos gente para obrar el bien. ¿A usted le gustaría eso? A mí me gustaría eso, así que rindámonos al Señor y hagamos su voluntad. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ciertamente estamos llegando en la recta final y es necesario, Señor, que nuestros pensamientos sean cambiados. No que tú te adaptes a nuestra manera, sino que nosotros nos adaptemos a tu manera, Señor. Que experimentemos, que comprobemos y que nos demos cuenta, Señor, que tu voluntad en verdad es agradable, es buena, es perfecta, porque no es para bien siempre, es para que se cumpla el propósito, para provecho, Padre Celestial. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Siga tú lidiar con nosotros, Señor. Si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, Señor, que este sea el momento, Señor. Este sea el momento que tú puedas entrar en su vida cuando te aceptes, Señor, como tú siendo su Salvador personal, Señor. Glorifícate, Señor. Padre Celestial, sé tú, Señor, sanando, sé tú libertando, sé tú proveyendo, sé tú, Padre Celestial, en todo, Señor, conforme a la fe que en esta hora, Señor, Padre Celestial, las vidas tienen hacia ti, Señor, y nuestros hermanos, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Seas tú, Señor, en todo, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre y para bien de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, gracias te damos por todo, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios para que
estén muy atentos a lo que el Señor quiere hablar a través de nuestros hermanos que van a estar predicando la palabra del Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.